Bendito sea el Señor, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. El tema de esta mañana es: somos propiedad de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Como tema, somos propiedad de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria sea el Señor. Dice así la palabra de Dios, Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cómo podemos ver que somos hijos de Dios? Porque todo ser humano dice que es hijo de Dios. Todos dicen que al morir se van al cielo. Pero la palabra de Dios dice que no todos son hijos de Dios. La Biblia dice que hay hijos del diablo y hijos de Jesús, de Dios. Entonces, sabemos que vamos a ver 4 puntos. El primer punto es sellados en el Espíritu Santo. Cuando alguien es sellado, quiere decir que hace propiedad de Dios. Amén, gloria a Dios. Ese es reconocido, aún entre 1 millón de gentes, Dios reconoce: esa es mi propiedad, ese es mi hijo amado, en el cual tengo complacencias. Nosotros nos podemos confundir, podemos estar en medio de 1 millón y decimos: ¿quién será cristiano? Pero solo Dios lo sabe. El sellado. El segundo punto que vamos a ver es revestidos en el Espíritu Santo. No todo es lo mismo. Sellados, revestidos en el Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo y bautizados en el Espíritu Santo. Son 4 cosas que vamos a ver y reconocemos que no todos son hijos de Dios. Empezando, nosotros podemos andar en cualquier lugar de la República, en cualquier lugar donde haya mucha gente, pero dice la palabra de Dios, sabemos que somos de Dios. Aquellos que son de Dios, que se dicen que son de Dios, tenemos que dar testimonio que somos de Dios, porque nuestra palabra, nada más de palabras, no vale, se vale el fruto. Dice, ¿cómo los conoceréis? Por sus frutos, por sus frutos. Entonces, sellados en el Espíritu Santo, es un sello visual que Dios ve, como decíamos hace rato. Vamos a un versículo que nos habla en San Juan 1:12. Cuando recibimos nosotros el Espíritu de Dios, hay un empiezo donde alguien dice: yo compro esta propiedad, y esa persona tiene que tener un papel que acredita que es su propiedad. Entonces, si alguien compró un terreno y no tiene ese papel, no es dueño de ese lugar. Aunque esté construyendo, no es dueño de ese lugar. Pero si tiene un papel que acredita su nombre y tiene sellos del gobierno que acredita y dice su nombre, es válido. Entonces, ahí empezamos sabiendo que somos hijos de Dios. Miren, San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el empiezo. Ese es el empiezo para que sea sellada esa persona. Primero, creer. Creer a todos los que le recibieron. O sea, cuando alguien llega a Cristo, decirle: Señor, yo no tengo identidad, porque en el mundo no hay identidad. Cuando uno está con Cristo, sí, mi Padre es Dios. Cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, estamos teniendo una identidad con Dios, con el Padre. Entonces, allí es cuando uno dice: yo reconozco, Padre, que he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Quiere decir, contra Dios y contra mi prójimo. Y nosotros nos reconciliamos y empezamos a pedir perdón. Señor Jesús, entra en mi corazón, te necesito, lávame. Y empieza uno a pedirle a Dios
Dios dice en la Biblia, el que a mí viene no lo echo fuera, sino que sale bendecido y pone su sello de la propiedad de Dios. Y a veces nosotros pensamos que hasta ahí llegó las cosas. Vamos más adelante, vamos a Efesios 1:13. Efesios 1:13. Gloria al Señor Jesús. Dice así, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Ahí empezamos. Vuelvo a repetir. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Nosotros cuando escuchamos la palabra de verdad, que Cristo es el Salvador, que Cristo te perdona tus pecados, que Cristo te puede hacer nueva criatura, y la persona dice, de verdad eso puede ser, pero si yo he pecado, he hecho, van tantas barbaridades que tú no sabes. Mira, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. O sea, en ese momento cuando uno se arrepiente y Dios pone su sello, su Espíritu Santo. Vamos a ver otro versículo que nos asegura más todavía. Romanos 10:9. Gloria al Señor. Romanos 10:9. Gloria a Cristo Jesús. Dice así la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Miren, creyeres con tu boca, en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Miren, quiere decir que cuando uno confiesa, Señor, te he fallado, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, nosotros tenemos que declararlo con nuestra boca, Señor. Yo declaro, Señor, con mi corazón, con mi mente, con mi boca, Señor, que yo soy pecador, que yo quiero que tú entres en mí. En ese momento Dios pone su sello de su Espíritu Santo. Entonces nosotros vamos a ser obedientes a la palabra de Dios. Cuando Dios nos pone ese sello, ya estamos apartados para Él, ya vivimos para Él. Tenemos que hacer su voluntad, porque es su propiedad. Cuando Dios nos da una herencia, que la herencia son los hijos, y tiene un acta de nacimiento, ¿sabes qué? Tú te haces cargo de este niño. Él es tu herencia. Herencia de Jehová son los hijos. Amén. Dice la Biblia, entonces tenemos una propiedad. Y nosotros tenemos que cuidar a ese niño y tenemos que darle de alimentación, tenemos que instruirlo en la palabra de Dios. No solamente darle el pan, no, sino el pan de la palabra de Dios también. El padre tiene que instruir a su niño en la palabra. Es así que nosotros también, cuando somos propiedad de Dios, Dios nos da su alimento, la palabra, y ese niño debe de obedecer a su padre y nosotros debemos de obedecer a Dios. Ahí vamos a saber que estamos nosotros sellados con su Espíritu Santo. En aquel día dice la palabra de Dios, Mateo 7:21, en aquel día me dirán, Señor, Señor. Me imagino que van a decir, también yo fui sellado con tu Espíritu Santo, también yo fui un adorador, también yo fui uno que te exaltaba, yo fui uno que tocaba el teclado, yo fui uno, y van a excusarse y van a decir muchas cosas porque van a estar delante del Rey. Pero ¿qué dirá Dios? El 21, versículo 7-23, ¿cómo dice?
Amén. Los declararé. 7:23, así dice el versículo. Entonces les declararé, nunca te conocí. Pero si yo me sentaba en la mesa, en la silla, Señor, yo te adoraba. Mira, el sello de mi Espíritu Santo debe de permanecer en nosotros. Y si nosotros nos descuidamos y empezamos a hacer las cosas del mundo, dice la Biblia que Él borrará nuestro nombre del libro de la vida. Un sello no se puede borrar, pero Dios, todo el poder, toda la autoridad tiene. Borro el registro de tu nombre en el libro de la vida. Allí en una historia de la reina Esther, que ya habían decretado que todos los judíos iban a ser muertos. Entonces la reina Esther habló con el rey y le dijo las cosas. Haz algo, señor rey. No puedo revocar ese edicto que di. Pero había una persona que le dio su anillo, hizo otro edicto, y entonces el pueblo de Israel se defendió. En esa fue la única forma, pero ya el pueblo de los judíos iba a ser destruido en ese lugar. Pero Dios mueve todas las cosas. Miren, Dios lo mismo. Podemos tener el sello de su Espíritu Santo, pero Dios tiene tanto poder que también borra el libro de la vida si nuestro nombre lo descuidamos. Por eso nosotros tenemos que creerle a Dios. Miren, vamos a ver Romanos 11:29. Allá adelantito. Dice así la palabra de Dios: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ese llamado que Dios le dio, nunca lo va a desechar a usted, ni a mí. Nosotros somos los que nos desechamos, nosotros somos los que nos apartamos de Dios, pero Dios nunca quiere desecharlo. El llamamiento dice, porque irrevocable. ¿Qué quiere decir irrevocable? Que no se puede revocar, no se puede cambiar. Irrevocable dice que es permanente eso, que Dios nos dio los dones de su Espíritu Santo y el llamamiento que Dios nos llamó. Dios ha sido bueno. El sello significa garantía, una propiedad en nosotros, porque somos marcados, identificados. Es un sello visual que solo Dios mira, y Él no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado. Él conoce los suyos. Es un sello que da para vida. Nosotros sabemos que en el Apocalipsis, habla que el diablo también va a ser un sello. Vamos a verlo. En Apocalipsis 13:15. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Gloria a Dios. Dice así, de 15 al 17. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores. Bueno, es hasta el 15, pero voy a seguir. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Miren, así como Dios tiene un sello de su propiedad, el enemigo también se hizo un sello
Eso va a salir más adelante. Nosotros tenemos un sello que Dios nos dio de su Espíritu Santo para vida eterna. Pero Él tiene un sello para muerte. Aquel que se deje sellar, sentenciado a muerte eterna. Es mejor tener ese sello del Espíritu Santo de Dios, cuidarlo, Señor, que nunca me aparte de ti, que te conocí, Señor, no quiero volver para atrás, que no sea como un puerco que se lava y se vuelve al lodo, que no sea como un perro que no vuelva a mi vómito, que no sea un transgresor de tu palabra, que no pisotee la sangre de tu Hijo amado. Nosotros tenemos que guardar ese sello todos los días. Vamos al último versículo de aquí, 2 de Corintios 1:22. 2 de Corintios 1:22. Gloria a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios así: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ese sello está en nuestro corazón, que garantiza que somos de Dios. ¿Se acuerdan en la palabra de Dios en Génesis? En Génesis habla de que Abraham le dijo a su criado: ve a buscar mujer para mi hijo, pero ve y busca de mi parentela. Hicieron un pacto. Ese siervo fue a buscar, y ese siervo decía: las doncellas que salen a tales horas, vienen toman agua del pozo y se regresan, que una de ellas me dé a beber agua y le dé a beber a mis camellos, y esa es la mujer que va a ser para mi siervo Abraham, para su hijo. Y fue así. Llegó la mujer y empezó a sacar agua, y ese siervo de Abraham le dijo: dame de beber. Y la muchacha le dijo: sí, y dame a mis camellos. Y sí, y les empezó a dar agua a los animales, a saber cuántos animales eran, pero iban de muy lejos. Puede ser 10 camellos. Esos camellos, ¿cuánta agua toman? Pues la muchacha le dio agua. Entonces el siervo agradeció y dijo: gracias, Señor, porque he encontrado. Y dice que le puso un anillo, una argolla en su nariz y unos brazaletes en los brazos. ¿Y quién es tu padre? Y empezó a decir quién es él. Dice: vénganse. Y entonces les invitó a su casa, y dice la palabra de Dios que empezó a dar regalos. Y eso quiere decir que eran las arras. La arras significa un regalo del Espíritu Santo. Lo mismo Dios a nosotros nos dio las arras. ¿Qué quiere decir? Los dones de su Espíritu Santo, los regalos que son el don de sanidad, el don de fe, el don de ciencia, el don de lenguas. Y todo eso son regalos, son dones. Son dones. Dones significa regalos inmerecidos. Entonces nosotros eso tenemos. Nosotros tenemos que cuidar esos regalos que Dios nos dio a nosotros. Y dice la palabra de Dios, sigue diciendo que entonces hubo una comida, y le dijo el siervo, le dijo al padre, la muchacha: danos prisa, nosotros no queremos irnos ya. Y la muchacha dice: ¿te quieres ir? Sí, yo iré. Y fue Abraham, Isaac su hijo. Abraham era muy riquísimo en ganadería, en oro, en plata y muchas propiedades. Entonces vemos lo mismo nosotros. Tenemos esas arras, que quiere decir cuando alguien se está casando. Cuando alguien se casa y tiene unas arras, unas moneditas, significa que el esposo va a darle. Ese es un principio, como un principio de lo que va a recibir más adelante. Él se hace cargo de ella. En el matrimonio eso se ven las moneditas. Eso significa las arras. Dios nos dio una parte, pero cuando nosotros estemos allá,
Vamos a tener todo, así como la mujer que llegó con Isaac. Dijo, ¿quién es ese joven que viene? Es el hijo de mi Señor. Y se tapó con un velo. Entonces la tomó por esposa, dice la palabra de Dios. Y en ese momento, esa mujer, esa muchacha, vino a ser dueña de propiedad de todas las cosas que tenía Isaac, su hijo. Lo mismo nosotros ahorita tenemos una parte que Dios nos ha dado, pero cuando lleguemos, dice la Biblia, que somos herederos y ¿qué? Y coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir eso, coherederos con Cristo? Lo que le toca a Cristo Jesús, le va a tocar a la novia. Pero ¿qué tenemos que hacer? Cuidar ese sello, esa propiedad. Vamos a revestidos en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cómo se sabe que estamos revestidos del Espíritu Santo? Cuando yo era niño, mi mamá nos llevaba a una iglesia y aparte crecí, vi otras cosas. Y yo pensaba que ser lleno del Espíritu Santo es así. Y mover la cabeza, ¿sí han visto? Y yo pensaba, esta mujer está llena del Espíritu Santo, mueve la cabeza pero con una rapidez y las manos, dije, está llena del Espíritu Santo. Habían otros cuando era niño que brincaban, que se movían y brincaban así. Y dije, está llena del Espíritu Santo. Pero miren, con la palabra de Dios que dice, segunda a los Corintios 3. Segunda a los Corintios 3. Gloria a Dios. Tres, 2. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. No, este versículo para después, hermanito. 5:1. Ahí mismo, capítulo 5, versículo 1. Segunda a los Corintios 5:1. Dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudados. Ahorita les explico lo que estaba diciendo hace ratito. Pero ahorita es, el revestido es, nosotros nacimos con un cuerpo natural. Ese cuerpo natural está sin la investidura de Dios. Cuando somos revestidos, quiere decir que tiene y revestido encima otra. Esto significa que somos vestidos de inmortalidad cuando somos revestidos por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, esto mortal que tenemos nosotros sea absorbido por la vida de inmortalidad. Cuando Dios dice que somos revestidos en el Espíritu Santo, quiere decir que ya tenemos esa ropa, que no estamos desnudos. Como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, desventurado, miserable, desnudo, ciego. La persona que no tiene este revestimiento de la palabra del Espíritu Santo está desnudo delante de Dios. Y necesitamos ser revestidos todos, cuidando nuestras vestiduras, dando testimonio en lo que hacemos. Ahora sí vamos al 2 Corintios 3:2.
ese revestimiento es el testimonio. Vamos a leerlo. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Quiere decir que nosotros somos cartas leídas, escritas. Dice la palabra de Dios en nuestros corazones y leídas por todos los hombres. Cuando alguien se dice, yo soy cristiano, la otra persona va a decir, pues sí, aquí dice, o sea, eres así, eres así, eres así, eres así. 3:2. 2 Corintios 3:2. Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestra vestidura, porque no vale solamente lo que decimos, sino lo que hacemos. Tenemos que guardar nuestra vida que sea íntegra para con Dios. Si nosotros tenemos ese sello, lo siguiente es estar vestidos. Este cuerpo mortal a inmortalidad. Y solamente Dios nos da ese revestimiento, revestidos, que seamos revestidos de su Espíritu Santo. Necesitamos ser, aquí como dice la palabra, ¿por qué? Porque vamos a dar testimonio de lo que hacemos, de que nosotros, si ustedes van a la casa y preguntan, ¿cómo es el señor Samuel? Y si quieren pueden ir, y yo voy a sus casas. Sí, entonces, ahí vamos a entender, vamos a saber cómo somos nosotros, porque aquí podemos hacer bonita cara, un santito que no hacemos nada. Decía mi papá, soy un santito que no hago nada, y mi mamá decía, ¿qué no haces? Entonces la mamá sabe bien lo que hacemos, lo que hacen los esposos, y los esposos saben bien, ¿por qué? Porque es su prójimo, que está bien pegado, que sabe a lo que le gusta y sabe lo que no le gusta. Entonces nosotros tenemos que dar testimonio en la casa, en los vecinos, en la calle, en el trabajo. Si nosotros decimos ser cristianos y estamos revestidos del Espíritu Santo de Dios, entonces tenemos que dar testimonio, hermanos. Amén. Porque la palabra de Dios dice que muchos blasfemarán el nombre de Jesús por causa de nosotros, por causa del mal testimonio. Tenemos que guardar nuestras vestiduras, tenemos que vivir para Él. Vamos a leer la palabra de Dios, Efesios 4:17. Efesios 4:17. Gloria al Señor. Aquí esta lectura dice la nueva vida en Cristo. Amén. Amén. Y esa es nuestra vestidura. Dice así la palabra de Dios. 4:17 de Efesios. Esto pues os digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Miren, ya no andemos como el mundo, ya no andemos. 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquellos que están en el mundo, hermanos, es por ser ignorantes y su corazón endurecido. Por eso no conocen a Dios, porque no le han dado un lugar. Pero nosotros ya le dimos el lugar a Dios, ya recibimos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos que obedecer lo que dice la palabra. Versículo 19. Los cuales después que predicieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Quiere decir que Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Amén. 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La pasada manera de vivir ya pasó. ¿Qué había en la pasada manera de vivir? Un desorden en nuestra vida.
Hace rato cantamos el primer coro que decía, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo en mi ser. Ahora se está moviendo en mi vida. Y de verdad que se siga moviendo. Porque nuestra pasada de manera de vivir, ¿qué hacía nuestra pasada de vivir? La manera de vivir, íbamos a los bailes. Íbamos a tomar, a maldecir, a fornicar, a adulterar. Ya ni quiero decir muchas cosas, pero esa era la pasada manera de vivir. Entonces, todos esos pecados de fornicación es una pasada manera de vivir. Hoy ya somos criatura nueva. Las cosas viejas pasaron y que sean cosas nuevas cada día. Sigue el versículo de la palabra de Dios, 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que ese que está revestido tiene que renovarse su mente. Porque la mente también hay ataques mentales. Nosotros, Señor, decirle, te reprendo pensamiento. Señor, renuévame mi mente, renueva mi espíritu, mi corazón. Y vestíos, 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad, en la verdad. Miren, ¿y cómo lo vamos a vestir del nuevo hombre? Creados por Dios en justicia, santidad, en la verdad. Nosotros, eso se tiene que marcar en nuestra vestidura. La Biblia dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que seguir limpiándonos, santificándonos cada día. 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Cuando nosotros pedimos algo, dicen, préstamelo, el otro mes te lo doy, en 15 días te lo pago. Hermano, nosotros, si somos revestidos, ya no tenemos que quedar debiendo nada. ¿Sabes qué? 20 pesos, 20 pesos. Hermano, préstame 10 pesos para completar mi pasaje. Y dicen, 10 pesos, ¿qué son 10 pesos? Y lo pasa por alto. Pero no, 10 pesos, aquí está, que se vea el ejemplo, que se vea que ya pasó el viejo hombre, que ya no tenemos en deuda nada. Nosotros, ese es revestido. Quiere decir que tenemos la palabra de Dios que nos está enseñando. Y tenemos que vivir para Él. Dice la palabra de Dios, 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir, el airaos, pero no pequéis, ese es Dios dio al hombre que haya un cierto enojo. Pero dice, pero no peques. Una ira de, y de repente mi hijo vino borracho, estoy enojado, y se viene así, y el enojo. Dice, espérate, tranquilo, no lo vayas a darle golpes ahorita durmiendo, porque no se vale así. Háblale. Sí, uno de padre quisiera, ahí está acostado con un tufo de alcohol y ganas de agarrar el cinto y pero dice, no, espérate, todo tiene su tiempo. Va a amanecer y voy a hablar con él seriamente. O sea, airaos, pero no pequemos. Nosotros, todo eso es parte del revestido de Dios, de la ropa que Dios nos pone de santidad, de prudencia, de temor, de sabiduría. Todo eso es una vestidura que tenemos que tener todos los cristianos, todos nosotros, ninguno. Si alguno no tiene el sello del Espíritu Santo, pídalo a Dios hoy en esta mañana. Dígale, Señor, también ponme esa vestidura, revísteme con tu Espíritu Santo y seguir caminando como Dios diga. Dice la palabra de Dios, 27, ni deis lugar al diablo. Miren, cuando estamos revestidos, no le demos lugar al diablo. Me gustó esta canción y llego a la casa y voy a poner el sonido y ya, no le deis. Lo escuchaste, te acordaste, pero sabes que hasta ahí terminó. Vámonos, cámbiale de canal. Porque si uno le da un espacio pequeño, el diablo es tan abusador, tan aventajoso, tan abusivo, que él no deja esa oportunidad. Al rato, mira, Señor, mi hijo, mira, Señor. Pues tú le diste el lugar, tú estás dejando ver programas que no tiene que ver el niño, y el mismo padre tiene la culpa, la misma madre tiene el teléfono, se lo presta, y he visto niños que se quedan quietecitos por horas. Eso hay que ver que están viendo. Porque el otro día vi así unas caricaturas
Y salió una muchacha, miren, dense cuenta que ni tarda ni 2 segundos la imagen, cambia, y eso lo está llevando a otros colores, y mira qué mensaje está dando. Ay, inocencia, parecen las caricaturas, unas florecitas inocentes, todo inocente, pero tiene su trasfondo. Hay que ustedes analizar lo que van a dejar ver a sus hijos, porque eso es darle lugar a los hijos, eso es darle lugar al enemigo, y el enemigo no va a desaprovechar el momento. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Sigue diciendo la palabra de Dios: el que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Miren, nos enseña el que está revestido de Dios tiene que trabajar con sus manos, ya no robar, sino al contrario, bendecir, porque es mejor dar que recibir. Eso, una vez yo estaba pensando, ¿por qué es mejor dar que recibir? Y vi a una hermana que se le murió a su hijo. Ayúdenme, no tengo para enterrarlo, no tengo caja. Ay, Señor, bien dice tu palabra, es mejor dar y de recibir. ¿Qué tal si mi hijo hubiera muerto y yo soy el que pido? Es mejor dar, dice la palabra de Dios. Y entonces hay que dar. Señor, ay, ten misericordia de esta hermana, ten piedad de ella, dale fuerza. Por eso nosotros tenemos que dar. Es una bendición dar más que recibir. Dice la palabra de Dios así, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna grosería debe de salir de nuestra boca. Quiere decir que nosotros no estamos revestidos todavía. Cuando estamos revestidos del poder de Dios, de su Espíritu Santo, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que todo sea para edificación. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que voy a hablar edifique. Dios le bendiga, hermano. Dios lo guarde, Dios lo prospere. No decirle, y tal por cual, hasta porque está flojo, es así por esto. No, ninguna palabra. Nosotros tenemos que ver lo que saber pensar lo que vamos a hablar. Ni aun que se le chispe, diga, ay, se me salió, perdón. Y uno dice, no, te falta que te revistas del poder de Dios, te falta que te llenes del Espíritu Santo, te falta, y nos falta. Entonces, vamos a seguir. 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Miren, no contristemos al Espíritu Santo. Todo lo que leímos, que robar, que maldecir, que no nos engañemos, todo eso quiere decir que estamos sellados con su Espíritu Santo. Como dice la palabra, no contristemos ese Espíritu. Si lo tenemos, nosotros no tenemos que contristarlo. Al contrario, Espíritu Santo, yo estoy contento que tú estás en mi corazón. Que tú me revestiste, que tú me sellaste, que estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. No contristemos. Dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuál es la redención? El día que vamos a estar con el Señor, redimidos, comprados allá con el Señor para siempre. Dice 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterías y maledicencias y toda malicia. Miren, toda esa amargura, enojo, ira, maledicencia de groserías, quítese. Que nosotros tengamos esa vestimenta que Dios nos ha dado y esa vestimenta ya no permite nada de eso. Pedirle, Señor, revísteme. Cuando estamos orando, Señor, revísteme de tu Espíritu Santo, revísteme, Señor. Tengo flaquezas, ayúdame, Señor, ten misericordia. No dejes que peque contra ti. Revísteme con tu Espíritu Santo. Y tenemos que pedírselo, porque nosotros podemos pecar a la vuelta de la esquina. Ay, Señor, y ahí nos damos cuenta, Señor, de verdad me falta que tú me revistas, me falta que me cambies, que transformes. Gálatas 3:27. Gloria al Señor. Poderoso es el Señor. Gálatas 3:27.
Gloria a Cristo Jesús. Dice así, Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Miren, vuelvo a leerlo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hay un bautismo que eso va a ser el punto último, bautizados en el Espíritu Santo. No me quiero brincar, pero pero quiere decir que nosotros ya somos revestidos con Cristo. Cristo nos dio esa vestidura para que no tengamos nada de malo contra las tinieblas, que nosotros vamos a tomar esas cosas. No, hermano, vamos a seguir adelante. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Llenos del Espíritu de Dios. Ahora sí, lo que dije hace rato, no era ese, pero es aquí. Cuando alguien, ¿cómo sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo? Decía hace rato que las personas se mueven, o las manos se mueven, o andan, eso nosotros decimos, ay, es la danza del Espíritu de Dios. Pero hermanos, hay cosas que el hombre debe de discernir, y eso es con la palabra. Vamos a Gálatas 5:16. Ahí donde estamos, Gálatas 5:16. Ahí podemos ver si somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ser llenos del Espíritu de Dios quiere decir estar en su plenitud de Dios. La Biblia dice que de la abundancia del corazón sale a la boca. Abundancia quiere decir estar lleno, como dice la Biblia, que mi copa está rebosando. Cuando la palabra de Dios está lleno nosotros del Espíritu Santo de Dios, nosotros estamos llenos, vamos a hablar palabra y palabra, todo habla de Dios. Dice este hermano, cada vez que yo hablo una cosa que ni queda, que entre la palabra, él la mete y le encuentra el lugar y ya está hablando la palabra, ya me está predicando. ¿Se han visto personas así? Sí. Eso quiere decir que están llenos de Dios. Si están hablando de la madera, un ejemplo de la madera, mira, qué bonita madera, mira, esta madera de dónde trae, no, y el otro dice, fíjate como qué bonita Dios hace las cosas. Y ya, nosotros somos como madera que Dios nos trabaja, nos da diseño, y nosotros éramos un arbusto todo feo, y mira la corteza y empieza a ver, mira qué obra de arte, así nosotros. Y ya metió la palabra de Dios. Eso quiere decir que la persona está llena de Dios, y ahí no quiere decir que está haciendo movimientos de sus manos o cabeza, y al ratito ya está diciendo chisme, al rato ya está diciendo groserías, diciendo no, pero ¿cómo? Pero si en la casa de Dios es la que más se mueve, y eso no, hermano. Sigue diciendo la palabra de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Quiere decir, el deseo de la carne es contra el espíritu, y como tiene E mayúscula, es contra el espíritu de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios, pero la carne dice no, y está en una lucha, no. Y el espíritu de Dios dice, sí, mira, mi palabra dice aquí, si tú estás revestido tienes que tomar mi palabra. Y la carne dice, no, pero es muy temprano para orar. ¿Cómo? Mi palabra dice orar sin cesar, pero aunque no caigas en tentación, andas muy débil en la fe, te estás desmayando, estás viendo cosas así, estás pensando cosas así, estás pensando en regresarte al mundo, estás pensando en menguar lo que he puesto en ti. Y entonces, y la carne dice, ay, sí, no,
pero es que ya pura Biblia, mira, ya fuimos allá, oramos acá, fuimos acá. No, ya un descansito. Y Dios lo está despertando a las 4, o a las 5 de la mañana, o a la 1 de la mañana. Cuando nosotros estamos llenos de Dios, despertamos y como los versículos a mí me ha pasado, despierto con un cántico aquí, estoy cantando, pero ¿cómo? Se me vino un versículo en la mente y te agarro mi libreta y lo anoto, digo, toda esta noche estuve pensando muchos versículos y los anotaba, y al otro día veo mi libreta toda medio, porque estaba oscuro, pero sé que mi lápiz se escribe, porque no va a agarrar un lapicero que no pinta al rato, que escribí nada. Siempre me aseguro que este lapicero esté buena tinta, y aunque esté oscuro yo estoy escribiendo, y al rato, solamente yo me entiendo, pero dice así, y lo vuelvo a buscar en la palabra de Dios. Miren, estar lleno del Espíritu Santo, Dios no te va a descansar, no te va a hacer descansar ni en la noche, te va a dar palabra, te va a dar, te va a edificar. Aún en la noche, dice la palabra de Dios, Dios sigue edificando, sigue enseñando, sigue instruyéndonos. Al despertar, nosotros tenemos el deseo, gracias Padre, porque qué bonito día, solecito, gracias Señor. Y entonces quiere decir que estamos llenos de Dios, que la abundancia del corazón sale a la boca, en la boca. Y eso es estar lleno del Espíritu Santo. Dice la Biblia, mi copa está rebosando. En el Salmo 23, 5 dice, mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decir? Nuestro corazón está rebosando de palabras de Dios, de palabras. Eso significa que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. No quiere decir que estamos haciendo así, y al ratito estoy pecando y diciendo y haciendo y debiendo y no pagando. Eso, de acuerdo a la palabra de Dios, dice la palabra que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Eso quiere decir que hay un fluidez que no se estanca. Esta palabra, por eso, si alguien dice, yo ya leí la Biblia 20 veces, un ejemplo, y ya no la voy a leer, no, hermano, te vas a estancar y se va a podrir, porque te vas a podrir tú, la palabra de Dios no, la palabra de Dios sigue corriendo. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Seguir leyendo, porque esos son los ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Nosotros esos ríos de agua viva lo hacemos correr en las personas, en las almas sedientas que tienen sed de Dios y están ahí, y les entregamos la palabra de Dios y le decimos, Cristo te ama. No nos quedamos callados, siempre mira la necesidad. Cristo te ama, mira amigo, sí, tengo este padecimiento de años, no he podido, ya fui al médico, ya fui allá. Mira, Cristo es todopoderoso, Cristo te sana, Cristo te salva. Él vino para eso, para perdonar nuestros pecados. Por causa del pecado vienen también las enfermedades, y darle palabra y palabra. Eso quiere decir como ríos de agua viva que corren para los que están sedientos, que corren la palabra de Dios. Eso es estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, y vemos todo esto, que es idolatría, enemistades, pleitos. Hermanos, si nosotros estamos revestidos de Dios, no debemos de tener ningún pecado, que habla Gálatas 5 del 19 al 21. No tenemos que tener esos pecados. Tenemos que tener el fruto del Espíritu de Dios. Eso es estar revestidos de Dios. Dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Miren, hermano, debemos de estar vestidos de la palabra de Dios, de lo que habla Dios. Tenemos que estar llenos de su presencia. 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si nosotros nos decimos que estamos en el Espíritu de Dios, andemos como el Espíritu Santo nos dice que andemos. Nosotros ahí tenemos que reconocer que Jesucristo es Él es el Señor. Efesios 5:17.
Gloria a Dios. Efesios capítulo 5, versículo. Amén. 5:17. Gloria a Dios, del 17 al 20. Dice así: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Miren, hermano, que no nos embriaguemos, de cuál hay disoluciones. ¿Qué quiere decir? Pleitos, discusiones, contradicciones. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La palabra de Dios es pan de vida, es espiritual, para que nosotros comamos su palabra. Sed llenos del Espíritu, llenos de la palabra de Dios, llenos de Él, dice la palabra de Dios. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Eso de estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Vamos a la otra. Bautizados en el Espíritu Santo. Número 4. Bautizados en el Espíritu Santo. La palabra de Dios, vamos a Mateo 3:11. Mateo 3:11. Sí, amén. Dice la Biblia así: yo a la verdad, o sea, bautizado en agua, esto es Juan el Bautista hablando, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Quiere decir que Cristo, Juan el Bautista, bautizaba para perdón de los pecados. Pero Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Es diferente, hermanos. ¿Y qué hace un fuego? Quema. Eso quiere decir que cuando nos arrepentimos y ya nos arrepentimos del pecado, pero hay todavía cosas que se quedaron ahí que debemos de ser de Dios. Señor, bautízame con tu Espíritu Santo y fuego, Señor. Ese Espíritu Santo y fuego consume toda la maldad. Es como la última prueba. Es cuando alguien compra oro, dice: ah, sí, voy a ver en el fuego, lo voy a probar. Y ponen el crisol, una cosa de barro así como una cunita así, y ponen ahí. Y cuando la flama está verde, así como que dicen: este tiene mucho cobre. Antes trabajaba el oro, y en los dientes le metían cobre con oro, y el cobre rojizo. Entonces el oro ponía bien colorado, ya, dientes bien amarillos. Pero cuando uno lo pasaba por fuego, dice: este tiene mucho cobre. Y le ponían fundente y salía toda la escoria, y salía la escoria, y salía la escoria. Y mientras más lo quemaba, más chiquitito se hacía, y toda la cáscara que quedaba ahí eran metales que no servían, que no era oro. Entonces así nosotros, cuando estamos con el Señor, bautízame con tu Espíritu Santo y fuego, quiere decir: quémame todo, Señor, todo lo que no te sirva, fúndelo, Señor, sácame toda la escoria, sácame toda la maldad. Yo quiero ser purificado, y eso es con el Espíritu Santo de Dios. Esa es la prueba, el final. Cuando ya levantan el metal y dicen: mira, bien, ahora sí es color natural de oro, un color amarillito bonito, porque el otro era rojizo, y como que se hacía así, se manchaba, y sí soltaban algo de cobre, pero cuando es fundido se limpia. Por eso decía Juan: yo bautizo en agua, pero él, que no soy digno ni de desatar la correa de sus calzados, él el que viene tras mí, y yo no soy digno, él es el que bautiza
con Espíritu Santo y fuego. Eso dice la palabra de Dios. Vamos a Hebreos 12, 29. Gloria al Señor. Hebreos 12, 29. Gloria a Cristo Jesús. 12, 29. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Voy a buscar aquí un... Dice así, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Miren, Dios consume todos los holocaustos, todas las ofrendas. Literalmente, Elías cuando puso un becerro y le echó todavía 12 cántaros de agua, 12 porciones de agua, hasta que se desparramó entre las piedras, y él dijo, Señor, muestra que tú eres Dios, consume este sacrificio. Y dice la palabra de Dios que vino del cielo, literalmente, y consumió todo lo que estaba en la ofrenda. Dice la Biblia que aún lamió todo el agua que estaba ahí. Así es, Dios es fuego consumidor, literalmente. En nosotros, dice la Biblia, que es fuego consumidor. Deuteronomio 4:24 lo voy a leer, dice así, que dice casi lo mismo aquí, porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso. Dios no quiere que compartamos nosotros con el mundo las cosas del mundo. Sí, no. Dios es celoso. Él no quiere. No, Dios cuando consume dice, Señor, consúmeme hasta mis amistades. Si tú no las quieres, apártamelos de mí, Señor. Quita esas amistades, porque esas amistades estoy teniendo pláticas y sus pláticas me contaminan mi corazón. Señor, aparta de mí lo que no te agrada, porque tú eres un Dios celoso. Quiere decir, en eso nosotros estamos permitiendo a Dios que consuma todos nuestros errores, todas nuestras maldades. Y Deuteronomio 9:3 dice aquí, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Miren, todo eso se tiene que dejar, todo lo del mundo se tiene que dejar, y decirle a Dios, Señor, ayúdame, bautízame con tu Espíritu Santo. Ese pedir el bautismo de tu Espíritu Santo es pasar por una prueba, hermanos. La prueba también dice, bueno, vamos a Salmos capítulo 18, 30. Salmos 18, 30. Gloria a Dios. Salmos 18, 30 dice así, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Miren, acrisolada la palabra de Jehová. Está acrisolada la palabra de Dios, donde su palabra no falla, donde todo lo que quiera ser probado, el fuego la probará. Como el crisol, se pone el crisol, le vuelvo a repetir, el crisol es una cosa como una cunita así cerradita, para que se ponga en un punto donde va a estar el oro dando vueltas con el fuego, y la palabra es acrisolada, y todos nosotros tenemos que, Señor, pruébame, y esta prueba por la palabra. La palabra nos va a decir que está bien, está mal. Nosotros tenemos que decir, Señor, prueba, y Dios prueba los corazones. Como dice la palabra de Dios en Proverbios 13:3.
Proverbios 13:3. Gloria a Dios. Proverbios 17, perdón. 17:3. Proverbios 17:3 dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. O sea que cada uno tiene su lugar. La plata, el crisol; la hornaza, que es el horno, dice la palabra de Dios, para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. En ese crisol de su palabra, Dios Dios, dice la Biblia, que Dios prueba los corazones. Cuando vemos una prueba con Job, que él era hombre íntegro, que no había uno como él, pero Dios probó, y esa prueba fue muy dura. Todos sus hijos murieron, todos sus animales se los robaron, los criados se los mataron, y después su carne de él, hasta llegar a ser llagoso, a rascarse con un pedazo de teja. Pero él, dice la Biblia, que no maldijo a Dios. Él maldijo el día que mejor no hubiera nacido, pero él nunca le dijo a Dios. Nosotros tenemos que pasar por pruebas. Muchas veces nosotros decimos: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo y fuego. Hay que estar preparados, y eso que es lo que quiere Dios, que estemos preparados, que pasemos por pruebas, para que estemos listos para su llamado, para que no haya nada que los avergüence, diciendo: mira, tú estás predicando y vemos esto y esto y esto y esto de ti. Y el otro dice: ay, Señor, sí, tenemos que pasar por prueba, hermano, pero vale la pena. Cuando ya está preparado el oro genuino, ahora sí vamos a utilizarlo para algo que valga la pena. Y eso es en el ministerio de Dios, en el servicio a Dios, servirle a Él, ser probados. La Biblia dice en Santiago 1:2, vamos a Santiago 1:2. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Santiago 1:2. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Quiere decir que nosotros tenemos que tener ese sumo gozo. ¿Está siendo probado? Sí, hermano, pero estoy contento porque tengo la seguridad que Dios está conmigo. Y nosotros tenemos que tener esa seguridad, como dice la palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El cristianismo no quiere decir que todo nos va a ir bien, que vamos a tener buen trabajo, que no nos vamos a enfermar, que vamos a tener la alacena llena de alimentos y que vamos a estar todos bien y todo. No, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos lucha, no luchas contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra principados y tinieblas y todo huestes de maldad que hay en las tinieblas. Eso quiere decir que nosotros vamos a ser probados, tenemos que llenarnos de Dios, servirle a Dios y pelear contra todas las acechanzas del enemigo. Eso quiere decir que vamos a pasar por pruebas, dice la Biblia. Hermanos míos, les habla a la iglesia: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, esa prueba de nuestra fe debe de producir paciencia. O sea,
debo de esperar, tiene que terminar, no todo el tiempo vamos a estar por pruebas. Una prueba es un momento fuerte, pesado, duro, pero vamos a salir de esa, Dios nos ayudará. Entonces, cuando ya uno sale, dice la palabra de Dios, que Él nos dará la corona de la vida para todos aquellos. Sigue más adelante, dice 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mire todo lo que le hace la prueba, para que uno esté completo, y seáis perfectos y cabales. Cuando ya está probado, dice, este oro está perfecto y probado. Nosotros los cristianos debemos de llegar a ser hasta ese nivel. Estamos probados y al final de la prueba, perfectos. Mira, hombre, un gran instrumento para Dios. Pero tenemos que mantenernos siempre así, siempre como dice el primer punto, sellados por su Espíritu Santo. Siempre tenemos que tener como el segundo, revestidos del Espíritu Santo, y como el tercero, llenos del Espíritu Santo, y el cuarto, bautizados en el Espíritu Santo. Mantenernos, hermano, mantenernos siempre en el Espíritu Santo, que Dios nos dé la victoria. Sigue diciendo el versículo 14 y terminamos. Gloria a Cristo Jesús. Dice así la palabra de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:14. Sí, ahí donde estábamos. A ver. Uno 12, perdón. Y también dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Quiere decir, hermanos, cuando seamos probados, tenemos que terminar hasta la final. Que no lo vayamos a decir, Señor, no, esto está duro, yo me regreso. No. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, o sea, cuando haya terminado, resistió la prueba, y ya quedó así, no, hay algún premio, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En esta vida, todo el tiempo estamos probados, hermanos. Todo el tiempo. Hay un versículo, dice la Biblia, que todo el tiempo en nuestra peregrinación somos probados. Cada día somos probados. Porque nosotros no sabemos el día de mañana. Mañana puede ser otra prueba. Pero todo el día, pero dice la Biblia que si resistimos y pasamos la prueba, la corona que Dios ha preparado, está Él esperándonos que lleguemos, para que nosotros le recibamos y seamos, dice la palabra de Dios, como aquí, como leímos hace rato, que seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, terminemos la carrera, hermanos. Vivamos para Cristo Jesús, cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestra forma de vivir, que si nosotros tenemos el sello de su Espíritu Santo, el mundo camina en muerte, no tiene el sello del Espíritu Santo, ellos no tienen el revestimiento de la vestidura, no la tienen, van para muerte, no están llenos del Espíritu Santo. Miren todo lo que Dios nos da. Y luego ser bautizados con el Espíritu Santo para que seamos perfectos para el momento que Dios nos quiera probar, terminar la prueba y estar útiles para Dios. Si nosotros estamos en esta vida, seguir adelante, que nosotros somos testimonios para los de afuera, que aquellos vean nuestra vida, como dice la Biblia, que somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Todo
Todos sabemos aquí que estamos bien, pero usted y su prójimo que está junto a su casa sabe bien. Los padres saben bien, los hijos saben bien cómo son los padres, pero no, hermanos, que Dios nos ayude, que tengamos esa llenura de su Espíritu Santo en toda nuestra forma de vivir. Amén. Gloria a Cristo Jesús.